Amigas y amigos, vamos a seguir en estos cortos sobre el Padre Nuestro. El otro día comentamos la segunda frase sobre el santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. Yo estoy ahí, estaré ahí. Hoy querría seguir con el tema del reino. Venga tu reino. El reino de Dios, no el reino con categorías propias del mundo, obviamente, ¿no? El concepto del reino de Dios bíblico venía de muy antiguo vinculado a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a los padres, ¿no? La tierra prometida por Dios, no la tierra de Abraham, la de Ur, sino la que le daría gratuitamente, la tierra de Dios. Esa tierra la tendría Abraham a través de una descendencia, y de esa descendencia había un descendiente por medio del cual sobre todo se produciría la posesión de esa tierra de Canaán. Y ese fue el prototipo del Mesías, David, la figura de David, que convirtió la tierra prometida de Canaán en reino, estableciendo el reino de Israel hacia el año 1000 a.C., seguido después por Salomón, ¿no? Su hijo. Y entonces se había convertido esa experiencia de que la tierra prometida por Dios se había cumplido gracias a el ungido David, ¿ya? Lo que narra el libro primero de Samuel, capítulo 16, la unción de David que lo constituye en el rey querido por Dios, en que la tierra prometida se transforma en el reino prometido por Dios a los padres. Una tierra presidida por un rey es un reino de Dios, ¿ya? Ahora, después con el fracaso del exilio babilónico, todo aquello que parecía haberse cumplido gracias al rey David y a sus sucesores, se fue perdiendo hasta quedar sin nada, sin reino, sin descendencia, sin descendientes, con los reyes presos en mazmorras babilónicas, y sin el lugar de la alianza, el templo de Jerusalén destruido, ¿ya? De ahí viene la expectativa mesiánica. Cuando vuelven a tener la libertad que le dieron los persas, Ciro, ¿no? Y vuelven a la tierra prometida, vuelven a retomar la tierra, a ser la descendencia circuncisa de Abraham y a reconstruir el templo en lugar de la alianza, ¿no? Faltaba el rey, el descendiente, y venía la expectativa mesiánica. Volverá a surgir el hijo de David, ya el hijo de David, el descendiente, y por medio de él volveremos a tener lo que tuvimos en tiempo de David, el reino de David, ya identificado como el reino de Dios. Pero ahí surge la reinterpretación profética, Jeremías, Ezequiel, que apelan a que el reino es de Dios, que no crean que lo van a reconstruir ellos con las alianzas con Egipto. La crítica de Jeremías y de Ezequiel, no hagan alianzas porque Dios será quien irrumpirá para realizar lo que Él prometió. No pretendan hacerlo como resultado de sus propias garantías de poder y sus propias... Y ahí viene ese correctivo, ¿ya? En esa línea, más tarde, en la época ya griega, ya surgirán un grupo de puritanos judíos levitas, que serán los esenios, cuya existencia y tradición se descubrió en el famoso descubrimiento de Qumran y los textos de Qumran. Y esos esenios tenían esa misma expectativa, siempre, que irrumpiría ese Mesías, ese hijo de David, y ya faltaba poco, era toda la expectativa mesiánica. Se ha conservado un texto sobre la guerra mesiánica, ellos cómo esperaban, qué tendrían que hacer cuando irrumpiera el Mesías para la guerra mesiánica, que los romanos no tendrían nada que hacer, o los griegos antes, porque Dios estaría con ellos y no habría romano que se la pudiera, como Goliat no se la había podido con David, aunque fuera con una piedrecita, sería de parte de Dios, ¿no? Y él enviaría sus ángeles, digamos, sus ejércitos, y no habría romano que se la pudiera. Esa era la expectativa, ¿no? En ese contexto había una profecía antigua, en Números 24, ¿no? Que es la profecía de Balaam, cuando ese profeta le sale
en lugar de maldición de Moisés y los que vienen por el desierto, le salió bendición, y en esa bendición del texto de Números, ¿no?, es cuando anuncia que verán una estrella que tendrá el cetro y él será quien se impondrá. Ese texto del libro de los Números, ¿no?, es el que Qumran tomaba para asumirlo como expectativa, y esperaban ya el momento oportuno, el momento de la irrupción mesiánica para empezar la guerra mesiánica y así implantar el reino de Dios con la irrupción mesiánica, ¿no? Dice el texto de Qumran, citando el texto ese de Números, de la profecía de Balaam: tú mismo se lo diste a conocer desde el día en que anunciaste, y aquí cita el texto de Números, ¿no?, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Él quebrantará la cabeza de Moab y humillará a todos los hijos de Set. La descendencia de Jacob destruirá a todos los restos de Seir y el enemigo será desposeído, e Israel se comportará como un héroe. Y comenta: por medio de los ungidos, levitas, los de Qumran, seladores de la alianza, nos indicaste el momento de tu intervención en la batalla para que luchásemos contra nuestros enemigos, etc. El momento de tu intervención mesiánica para que luchásemos, para empezar la guerra mesiánica. Esa expectativa presente aquí en Qumran es la que había coincidido con la irrupción de Jesús. Jesús entra en escena con esa expectativa. Y por eso hay textos, digamos, que pueden ser ubicados al interior de esta expectativa de la irrupción mesiánica para empezar la guerra mesiánica, como es aquel famoso texto de Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a ser enemigos de cada cual los que están en la misma casa. ¿Ya? Hay un texto en que alude, y después en el capítulo 11 volverá a retomar el tema Mateo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, los biastai, son quienes lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, la Torá, hasta Juan profetizaron, etc. Y entonces alude también a la irrupción del reino con esa violencia, los violentos del reino, solo los violentos lo arrebatan. Eso ha dado pie a que algunos interpreten que Jesús entra en esa perspectiva del liderazgo mesiánico celote, o sea, de los que intentaban derrocar el imperio romano e implantar el reino por la fuerza violenta, por la fuerza de las armas. Sin duda que el grupo celote al que pertenecía probablemente Judas, y por eso traicionó a Jesús cuando se dio cuenta que Jesús no andaba en esa onda, pero también los discípulos andaban un poco en esa perspectiva, como se refleja en la ida a Jerusalén de Jesús con los discípulos, cuando él les dice que el Mesías le irá mal, y Pedro se le cruza en el camino y le dice: entonces no subamos a Jerusalén, necesitamos un Mesías que venza, no un perdedor, ¿no? Y Jesús le para el carro y le dice: apártate, Satanás, que no has entendido nada, esos son los pensamientos tuyos, no los del Padre, ese es el reino de este mundo, no el reino de Dios, ¿no? Y cuando llegan a Getsemaní, sigue el tema. La tradición sinóptica, y sobre todo la de Juan, que dicen que cuando vienen a buscar a Jesús preso, entonces quieren empezar la guerra mesiánica. Hay uno que saca una espada, el Evangelio de Juan dice que fue Pedro, y empieza esperando, obviamente, que el Mesías, Jesús, saque debajo el poncho la espada y empieza la guerra mesiánica. Y es cuando Jesús les detiene y les dice: si esa fuera la onda, no necesitaría sus ridículas espadas, pero no es esa la onda, entonces me bastaría con las legiones de ángeles, ¿ya? Pero no es el momento, ni es la onda, y se deja llevar preso. Y viene la tremenda decepción, lo dejan a él
lo abandonan todos. El Evangelio de Marcos dice que se fueron todos y uno incluso se mandó cambiar desnudo. La cosa era arrancar. Los discípulos de Maús, según Lucas, también dicen que se van decepcionados. Creíamos que él sería el que rompería el reino, pero lo crucificaron, no es él. Y viene la tremenda decepción, que explica también por qué Judas lo traicionó. O sea, esa hipótesis de un Jesús líder celote no se aguanta por ningún lado. Entonces, ¿cómo entender esos textos de no he venido a traer la paz y los violentos son los que irrumpen en el reino? En la línea del cambio de Jesús. Ya vimos el texto en que Jesús entra en escena según el Evangelio de Marcos, Marcos 1:14, cómo ahí surge precisamente esa expresión: ha llegado el momento, el kairos, ¿no? El momento de los que hubo, digamos, y es justamente la misma expresión que en Qumran he leído, que ellos esperaban que había llegado el momento de la erupción mesiánica. Marcos alude a esa misma línea. Ahora ha llegado el momento. Ahora, ¿en qué consiste ese momento de la erupción mesiánica? Que el reino de Dios, dice Marcos, se ha acercado, engiken, se ha acercado a toda la gente de la calle. ¿Ya? Esa irrupción, la cercanía de Dios. Dios no es lejano y castigador y por tanto no irrumpe con violencias, sino que se ha acercado a toda la gente de la calle, se hace solidario con todos los pobres, los sencillos, y por tanto cambien de mentalidad. Esa mentalidad del reino de Dios por violencia no es la que corresponde, y crean en esta buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle. ¿Ya? Y es ahí donde están los textos de Mateo 13, ¿no? Textos notables, ¿no? Cuando dirá, porque el reino de Dios están más cerca los publicanos y las prostitutas que ustedes, a los puritanos, ¿no? El reino de Dios lo han acogido más publicanos y prostitutas que ustedes, ¿no? Y ahí alude a esa apertura al reino por parte de los pequeños, ¿no? Que alude también a hay otro texto de Qumran referente a eso, ¿ya? Que es en Qumran, en la regla de Qumran también descubierta, en los documentos de Qumran, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Los excluidos, los que no pueden formar parte de la asamblea de los que esperaban el reino, la irrupción del reino mesiánico, que tenían que ser justos, los cumplidores de la Torá irrestritos, sin ningún elemento que fuera significado de pecado, como eran las enfermedades. Y dice el texto de Qumran: aquel que esté manchado con alguna de las impurezas del hombre no podrá formar parte de la asamblea. Tampoco los que estén manchados con alguna impureza de las que se prohíben en la entrada de la asamblea, como sería toda persona con algún defecto corporal, los cojos, los mancos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los que tengan algún defecto que les deforme la figura, o sea, los leprosos, o simplemente los demasiado viejos. Ninguno de todos estos debe tomar asiento en el consejo de la comunidad. Que ninguno de ellos entre a tomar parte en la reunión de los hombres del nombre, dice, porque los ángeles de santidad están en sus lugares. Los ángeles de santidad están en sus lugares. Probablemente a este texto de Qumran alude Jesús cuando dice: y no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque sus ángeles están ante la faz de Dios. ¿Ya? Y a este texto también alude Jesús en la respuesta a Juan Bautista, cuando le manda a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro? ¿Es el momento de la irrupción del reino o hay que esperar? Y Jesús contesta aludiendo a este texto de los excluidos de Qumran, solo que cambiando, al revés. Dice: vayan a Juan y díganle lo que han visto y oído, que los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los ciegos ven, los pobres reciben el anuncio. Estos pobres, como publicanos y prostitutas, reciben el anuncio del reino, y feliz aquel que no se escandalizará, porque la cosa es así, que no se escandalizará porque el reino irrumpe revelando que Dios es cercano
a toda la gente de la calle, no en función de puritanos y no en función de sacralizar, digamos, la violencia, sino en función de motivar a la misericordia, a la solidaridad misericordiosa. Dios no es poder, es misericordia. Y por tanto, el cambio, esa cercanía de Dios que implica el cambio, es un cambio que supone, en primer lugar, cambiar el criterio del corazón. Y saca el texto de Lucas 17:21, ¿no? Cuando les dice, ¿cuándo será esa irrupción del reino?, le preguntan, y él dice, no estén esperando irrupciones así raras, apoteósicas, ni de poder, porque el reino de Dios está dentro de ustedes, Lucas 17:21, ¿no? Y de ahí la consecuencia, que ese cambio de criterio es cambiar el criterio del poder por el de la misericordia, el de la alteridad. Y ahí viene todo el tema que Jesús les dice en el camino a Jerusalén, los reyes de este mundo funcionan así, no será así entre ustedes. El que quiera ser el primero ha de ser el último y servidor de todos. Y ese servidor de todos alude a una interpretación mesiánica de un texto que nunca el judaísmo entendió como mesiánico, precisamente porque no era de poder, que es el texto de Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? Por medio del cual Dios instaurará el reino, le dará la descendencia abrahámica, ¿no? El rey, ese texto de Isaías 53, de que le sacaron la mugre, lo trataron mal, y por su solidaridad, digamos, con las víctimas, Dios instaura el reino, realiza lo que prometió, el significado de lo que prometió a los padres, ¿no? Ese es el tema importante que hay ahí, ¿no? Entonces, esa esperanza, obviamente, del don gratuito del reino, es el reino de Dios, no el reino como resultado de las propias eficiencias de poder. Eso marcará que ese reino toma como prototipo fundamental que el reino de Dios se juega y irrumpe sobre todo cuando más se da la impotencia humana, que es la muerte del ser humano. Aquel texto de Juan, capítulo 8, ¿no? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, 8:28, conocerán que yo soy, que yo estoy ahí. Y atraeré a todos hacia mí, dice el capítulo 12 de Juan también. Atraeré a todos las víctimas y yo, lo que Lucas dirá aplicándolo al ladrón, a un ladrón, una víctima, en que le dice, hoy, tenme en cuenta cuando irrumpas en tu reino, le pide, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es otro nombre para decir el reino de Dios. Y eso explica que el texto final de todo el Nuevo Testamento del Apocalipsis interpretará la irrupción definitiva del reino como ese fin de mundo que es la muerte de cada uno, ¿no? Con aquella plegaria que es la expectativa mesiánica identificada con la confianza de que no puede ser la muerte la última palabra. Ven, Señor Jesús, Maranatá, que dice, se conserva en 1 Corintios 16:22, ¿no? Señor, ven, ya, como final. Y también el Apocalipsis, la última frase del Apocalipsis, termina precisamente con eso. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que venga tu reino en definitiva, el don gratuito. Ahora, abrirse a la esperanza del reino, que es un don gratuito y que Dios lo da, y se ve que es gratuito porque lo recibimos en plenitud cuando estamos en la impotencia total, como es la muerte de cada uno. Eso marca que la toma de conciencia de eso y la esperanza de eso motiva la ética de gratuidad como criterio ético durante la vida. Permite el desprendimiento y la solidaridad mientras tenemos capacidad de decidir libremente en la vida, antes que llegue la experiencia final del reino que irrumpe gratuitamente cuando nos encontramos en la impotencia total como es la muerte. Como dice Juan 8, ¿no? Cuando haya levantado al Hijo del Hombre en la impotencia total, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí conocerán que yo estoy,
Bien, eso es lo que querría hoy. Justamente hoy también, aquí en Chile, se celebra un plebiscito para que se decida si se acepta o se rechaza el texto de una nueva constitución, ¿ya? Ojalá que el resultado que se dé de la votación refleje la voluntad del pueblo chileno, ¿ya?, de cara a tener una convivencia más justa y más equitativa, ¿ya? Como dice la tradición mapuche, más como una buena vida, un kühne Morgen, ¿ya?, y no con garantías de abusos de poder, ¿ya?, que es el riesgo siempre de una mala organización social. Ojalá sea un sabio discernimiento para apuntar en la línea de la justicia y la equidad. Ánimo. Nos vemos el próximo día, seguimos con el tema.